Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Quién es su Padre? Permítanme contarles algo que ocurrió en los Estados Unidos. Una madre soltera dio a luz a un niño. Cuando él creció, comenzó a asistir al jardín de infancia. Y la maestra del jardín le preguntó, ¿quién es tu padre? El niño se sintió muy avergonzado ante la pregunta, ya que nunca había visto a su padre. Sin embargo, al llegar a la escuela primaria, otro maestro le hizo la misma pregunta, ¿quién es tu padre? El niño respondía a todas las demás preguntas con seguridad y destacaba académicamente, pero la pregunta, ¿quién es tu padre?, atormentaba profundamente su corazón. Se angustiaba mucho. Era porque nunca había visto a su padre durante el jardín de infancia o la escuela primaria. Finalmente, su madre pensó, mi hijo no puede crecer adecuadamente en este entorno, así que se mudó a otro lugar. Después de mudarse, los vecinos le preguntaron al niño, ¿quién es tu padre? Donde quiera que iba, siempre lo seguía la pregunta, ¿quién es tu padre? Desde entonces el niño comenzó a sentirse muy deprimido y en ocasiones desarrollaba síntomas de ansiedad. Tiempo después, cuando cumplió unos 14 años, se designó a un nuevo pastor para la aldea. Cuando el nuevo pastor dio un sermón durante el culto, el niño se conmovió profundamente a pesar de ser pequeño. Después del culto, cuando salía para ir a casa, el pastor lo vio y le preguntó, ¿de quién eres hijo? Cuando el pastor le hizo directamente la pregunta, que siempre había sido un trauma para él, el niño se sorprendió, dudó y su rostro se sonrojó. Entonces, al ver su reacción, el pastor le dijo, te pareces mucho a tu padre. Nunca había visto a un niño que se pareciera tanto a su padre. Por supuesto, sé muy bien quién es tu padre. Al oír esto, el rostro del niño comenzó a sonrojarse aún más. Mientras animaba y tranquilizaba al niño, el pastor dijo, el Padre al que me refiero es Dios. Te pareces mucho a Dios. Y lo felicitó. Desde ese día, el niño escapó del velo de las tinieblas. Se llenó de alegría al saber a través del pastor que Dios era su Padre. Esta es una historia real, no una historia ficticia. Así, a partir de ese día, el niño pudo mirar a la gente con una expresión brillante. Había padecido de fobia social, pero al oír las palabras del pastor ese día, pensó, me parezco mucho a mi padre es Dios. A partir de ese momento, su vida cambió 180 grados. Además, se llenó de alegría y desde entonces, cuando los extraños le preguntaban, ¿quién es tu padre?, respondía con seguridad, soy hijo de Dios. Esta historia es verdaderamente maravillosa, ¿no es así? Cuando pensamos en cuántos de nuestros amados miembros de la familia celestial viven sin conocer plenamente quiénes son su padre y su madre, ¿acaso no sentimos un deseo urgente de revelarles quiénes son su verdadero padre y su verdadera madre? Espiritualmente, la gente no conoce bien al padre, tampoco conocen a la madre. Asimismo, no son conscientes del entorno espiritual en el que se encuentran. Si alguien pregunta, ¿quién es su padre?,
¿Cómo podemos responder? Podemos responder con confianza diciendo, mi Padre es Dios. Tenemos una clara evidencia que nos dieron el Padre y la Madre. En la Biblia, esto se describe como poner un sello. Todos nosotros, como miembros de la familia celestial, debemos jactarnos del nombre del Padre y de la gloria de la Madre ante todas las personas en Samaria y hasta lo último de la tierra, armados con esta certeza, ¿no es así? El protagonista de la anécdota que acabo de mencionar es Ben Hooper, un gobernador que fue elegido 2 veces en los Estados Unidos. Hermanos, todavía tenemos muchos hermanos y hermanas en este mundo de tinieblas. Debemos hacerles saber quién es nuestro Padre. Debemos decirles, usted se parece mucho al Padre, usted se parece mucho a la Madre. Es necesario hacerles saber que su Padre es Dios y su Madre es Dios. ¿No es verdad? Por consiguiente, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Que hagamos? Nos enseña a jactarnos del nombre de Dios ante todos los pueblos del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Esto es lo que la Biblia nos enseña, a fin de que todas las personas del mundo puedan ver la luz y entenderla. ¿No es así? Encontremos evidencia en la Biblia de que nuestro Padre es Dios. Primero veamos el capítulo 12 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? No debemos olvidar que todos tienen un Padre terrenal que dio a luz la carne y un Padre de los Espíritus que dio a luz el Espíritu. Para entender el mundo espiritual, es necesario estudiar la palabra de Dios. Al considerar la palabra de Dios, no debemos negar el hecho de que tenemos un Padre de nuestros espíritus. Tenemos al Padre de nuestros espíritus, ¿y quién más existe según Gálatas capítulo 4? Tenemos una Madre de nuestros espíritus. Por tanto, según 2 de Corintios capítulo 6 versículos del 17 al 18, ¿cómo somos llamados? Dice que somos llamados hijos e hijas de Dios. Hoy en día, muchas iglesias del mundo insisten en que son hijos de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado una prueba clara de que somos sus hijos. El Padre ha puesto su sello en nuestras frentes. ¿A través de qué? A través de la sangre de la Pascua. La relación familiar es un vínculo que se forma a través de la sangre. Por tal razón, se lo conoce comúnmente como relación de sangre. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, Dios dice, «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová». Versículo 12, «Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, ¿cuál es esta sangre? Es la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Qué será esta sangre? En la Biblia está escrito que será una señal, es decir, una marca o una firma. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ¿de quién es la señal que representa la sangre del Cordero de la Pascua?
representa la señal de Dios. Ya que es la misma firma de Dios, en el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús también enfatizó en la noche de la Pascua, esta copa es, ¿qué es? El nuevo pacto en mi sangre, que ¿por quién se derrama? Que por vosotros se derrama. Por lo tanto, dado que la sangre del Cordero de la Pascua representa la sangre de Dios, siendo la firma de Dios, Él protegió aquellas casas para que el ángel destructor no pudiera traer el desastre sobre ellas. Aquellas casas se convirtieron en lugares que contenían la firma de Dios, indicando, ningún desastre vendrá sobre este lugar. Ese sello ahora está sobre nuestras frentes. Aunque nosotros no podemos verlo con nuestros ojos físicos, todos los ángeles destructores y los ángeles que ejecutan el juicio pueden verlo claramente. Hoy, habiendo sido escogidos por Dios, recorremos el camino de la fe, siguiendo el camino de la verdad del nuevo pacto, el camino del Padre, el camino de la Madre y el camino del Rey. Por lo tanto, debemos estar muy orgullosos de esto. Si alguien les pregunta, ¿quién es su Padre? No duden en responder, mi Padre es Dios, cuyo nombre en la época del Espíritu Santo es Cristo Ansanjón. Hace 2000 años, en la época del Hijo, su nombre era Jesús. Mi Padre es aquel que fue llamado por el nombre de Jehová en la época del Padre. Debemos decir esto con confianza. Solo los que guardan la Pascua tienen el derecho de llamar a Dios Padre y Madre. Examinemos esto un poco más. Pasemos a Mateo capítulo 26. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos la escena en la que guardaron la Pascua yendo al versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias. Esta copa contiene el vino de la Pascua. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A través del pan y el vino de la Pascua, Jesús nos revela el significado de su carne y de su sangre. Los que han sido sellados con la sangre de Cristo, es decir, los que han recibido la firma de Dios en sus frentes, nunca deben olvidar que su vida está destinada a ser la vida de un rey. Puesto que nuestro Padre es Dios, ¿cómo deberíamos vivir? ¿No deberíamos vivir como hijos de Dios? Como hijos del Padre y de la Madre, ¿no deberían los miembros de la familia celestial vivir una vida digna, reflejándose en sus palabras, acciones, pensamientos y en su comportamiento? Veamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué tenía? Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí se muestra que el ángel que tiene el sello de Dios
aparece desde un país del extremo del oriente y ordena a los 4 ángeles, a quienes se les ha dado poder para destruir el mundo, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 22 y veamos sobre los que han sido sellados en sus frentes. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre. ¿Dónde estará su nombre? ¿Cómo llegó a estar su nombre en sus frentes? Según Apocalipsis capítulo 7, ¿dónde se colocó el sello de Dios? Está escrito que se les colocó en la frente, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En Oriente se suele expresar como sello, mientras que en Occidente se suele expresar como señal o firma. Sin embargo, se refiere a lo mismo. El nombre del Padre está grabado en el sello, y de manera similar está contenido en la firma. Entonces, como se indica en Isaías capítulo 52, ¿qué debemos saber si somos el pueblo de Dios, es decir, hijos de Dios? Dios dice, mi pueblo debe saber mi nombre. Sería un gran problema si el nombre incorrecto estuviera escrito en sus frentes, ¿no es así? Deben llevar el nombre de Dios. ¿No prometió también Jesús dar su nombre nuevo en la época del Espíritu Santo? En la época del Padre, el nombre de Jehová se escribiría sobre nuestra frente. En la época del Hijo, el nombre de Jesús. Sin embargo, en la época del Espíritu Santo, se escribirá sobre nuestra frente el nombre nuevo, Ansanjón. Para tener el nombre de Dios en nuestra frente, ¿qué debemos guardar? La Pascua, la santa sangre de Cristo, debe estar en nosotros. Es porque la sangre de Dios es la firma escrita con el nombre de Dios. Así que, refiriéndose al vino de la Pascua, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto, ¿en la sangre de quién? En mi sangre que por vosotros se derrama. Él dijo, esto es mi sangre. Por esta razón, si los que no tienen la sangre de Cristo se refieren a Dios como Abba Padre, solo pueden ser considerados como falsos hijos. Regresemos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Y qué harán? Reinarán por los siglos de los siglos. No cualquiera puede reinar, sino solo aquellos con el nombre de Dios grabado en sus frentes. ¿A través de qué Dios grabó su nombre en sus frentes? Según Éxodo capítulo 12, fue a través de la sangre del Cordero de la Pascua. Dios les mandó que pusieran la sangre del Cordero en los 2 postes y en el dintel de las casas, y esto se convirtió en una señal. La sangre de Dios permitió que todos los desastres pasaran por encima. ¿Qué significa esto? Significa que la sangre contiene el nombre de Dios. De las palabras dadas aquí, podemos ver que aquellos que reinarán por los siglos de los siglos son los que tienen el nombre de Dios grabado en sus frentes. Los que no tienen su nombre nunca podrán participar de la gloria de reinar por los siglos de los siglos. Veamos las palabras de Primera de Juan capítulo 2 con respecto a este asunto. Libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esta promesa? La vida eterna. La Biblia testifica que Dios prometió dar vida eterna a sus hijos. Lo que Dios nos prometió es la vida eterna.
¿No es por esta razón que Dios ha concedido a toda la humanidad su carne y su sangre para darles vida eterna? Y ha establecido el sistema de la verdad de la Pascua del nuevo pacto para que podamos recibir su carne y su sangre? Está escrito que la promesa de Dios es solo para tales personas. Entonces, a través de Primera de Juan capítulo 5, verifiquemos quiénes tienen vida eterna y quiénes no la tienen. Veamos el libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. La gente dice muchas historias sin fundamento, como solo teniendo fe recibiremos la vida eterna. Sin embargo, Dios estableció las leyes y reglas del nuevo pacto que nos permiten participar de la carne y de la sangre de Cristo, en lugar de recibir la vida eterna simplemente por la fe. ¿No es verdad? ¿Cuál es esta verdad? Él despertó a sus hijos a la verdad de la Pascua, la verdad de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto está escrito en Juan capítulo 6, versículo 54. Entonces, según Primera de Juan capítulo 5, versículo 11, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué nos ha dado Dios? Entonces, ¿a quién dice Primera de Juan capítulo 2 que se le da esta vida eterna? La vida eterna es una promesa que Dios ha dado a sus hijos y ha hecho posible que la recibamos mediante la Pascua. En Éxodo capítulo 12 podemos ver que Dios mandó colocar la sangre del Cordero de la Pascua, y en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 se refirió al Cordero de la Pascua como Cristo, nuestra Pascua. ¿No es verdad? Al final, esa sangre es la señal de Dios, es el sello de Dios, su firma. Es por eso que todos los desastres pasan por encima y podemos llamar a Dios Abba Padre. En Apocalipsis capítulo 22, ¿qué dice que está en la frente de los que reinarán por siempre en el mundo glorioso, donde ya no habrá más muerte? Dice que sobre ellos está escrito el nombre del Cordero. Ellos deben ser los que tienen ese nombre. Entonces, ¿el pueblo de Dios debe conocer el nombre de Dios o no? Ciertamente deben conocerlo. Veamos Isaías capítulo 51, versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Quiénes son aquellos que conocen justicia y tienen la ley de Dios en su corazón? Ellos son el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ¿no es así? No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Con respecto a los hijos de Dios, continuemos con el capítulo 52, versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Los hijos de Dios están incluidos en la categoría de mi pueblo. No hay duda de que los hijos de Dios deben conocer el nombre de Dios. Hoy en día, si preguntamos a la gente del mundo, ¿cuál era el nombre de Dios en la época del Padre? Cualquiera que entienda la Biblia, aunque sea un poco, responderá Jehová. Y en la época del Hijo, ellos dirán Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios en la época del Espíritu Santo? Ellos no conocen la respuesta. ¿No es solo Espíritu Santo? ¿No es consejero? Esta es la respuesta que nos dan. No estamos viviendo en la época del Padre ni en la época del Hijo, sino en la época del Espíritu Santo. Entonces, ¿debemos saber el nombre que Dios usará en la época del Espíritu Santo? ¿O está bien no saberlo? Debemos saber el nombre. Solo así podremos distinguir si en nuestra frente está grabado el nombre de Dios o el nombre de algún otro Dios.
Por ello, Jesús dijo, ninguno conoce mi nombre nuevo, sino solo aquel que lo recibe. No conocer el nombre de Cristo Ansanjón, quien vino a esta tierra con un nombre nuevo, sería verdaderamente vergonzoso. ¿No sería aún más vergonzoso si no supiéramos el nombre de la Madre? Es por eso que Dios nos dice que nos jactemos del nombre de Dios. Abramos Salmos capítulo 20 y confirmemos la instrucción de jactarnos del nombre de Dios. Veamos Salmos capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, ¿de qué nos jactamos? Del nombre de Jehová, nuestro Dios. El nombre de Jehová era el único nombre de Dios que todos en la sociedad judía conocían. Desde su perspectiva, los que creían en el nombre de Jesús parecían pertenecer a una nueva religión o a una secta. El pueblo del judaísmo ignoraba completamente que la época había cambiado de la época del Padre a la época del Hijo. Lo mismo ocurre en esta época. La época del Espíritu Santo comenzó cuando las ramas de la higuera estuvieron tiernas y brotaron sus hojas. Aunque ese tiempo ya pasó, muchos aún no saben que la época ha cambiado. En esta época, ¿qué debemos hacer con el nombre de Dios? Debemos jactarnos de Él. Debemos convertirnos en los que puedan decir con orgullo a todas las personas del mundo que tenemos a Cristo Ansanjón, nuestro Padre que vino a esta tierra con un nombre nuevo para salvar a la humanidad. ¿Cuánta persecución soportaron los santos de la iglesia primitiva por dar testimonio del nombre de Jesús? A menudo se les tachaba de herejes, a veces se convertían en comida para los leones en los anfiteatros romanos, o se les quemaba como antorchas humanas. A pesar de tales pruebas y persecuciones, nunca fueron negligentes ni perezosos en dar testimonio del nombre, considerando las pruebas y las persecuciones como gloria. Podemos confirmar esto mediante las palabras escritas en el Nuevo Testamento. La época del Padre ha pasado y también lo ha hecho la época del Hijo. Vivimos en la última época, la época del Espíritu Santo. Entonces, debemos dar a conocer, difundir y grabar el nombre del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Se parece mucho a su Padre. Creo que yo sabría quién es Él, aunque usted no me lo diga. Su Padre debe ser Dios. Entonces, ¿no debería saber el nombre de Dios? En la época del Padre, el nombre era Jehová, en la época del Hijo, era Jesús. Y en la última época del Espíritu Santo, Él vino con el nombre nuevo de Cristo Ansanjón. Debemos convertirnos en aquellos que puedan proclamar con orgullo a todas las personas que Cristo Ansanjón es nuestro Padre espiritual. Esta es una de las misiones que debemos asumir en la época del Espíritu Santo, ¿no es así? Veamos un versículo más en Mateo capítulo 28. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿En qué nombres debemos bautizarlos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando hablamos con muchas personas, reconocen el nombre del Padre como Jehová y el nombre del Hijo como Jesús, pero no saben que el Espíritu Santo también tiene un nombre. Ellos dicen, el Espíritu Santo es solo el Espíritu. ¿Cómo puede tener un nombre? Sin embargo, la Biblia dice que tiene un nombre, ¿verdad? No debemos añadir ni quitar de la Biblia. Si está escrito, el Espíritu Santo tiene un nombre, entonces el nombre debe existir. Todos debemos convertirnos en sus hijos celestiales que reconocen correctamente su nombre y revelan la gloria del Padre en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Acaso no recibimos la vida eterna a través de la sangre de Cristo?
Desde que se puso un sello en nuestra frente con la sangre de Dios, la firma de Dios, Él nunca nos abandona ni se da por vencido por nosotros. Permaneciendo en la fe hasta el final y jactándonos del Padre y de la Madre, prediquemos el nombre nuevo, Cristo Ansanjón, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, así como los santos de la iglesia primitiva que predicaron a Jesucristo en su primera venida. En esta época, no solo ha venido el Espíritu Santo, sino que también la esposa está llamando a los hijos de Sión a la fuente del agua de la vida, esperando que todos los miembros de nuestra familia celestial valoren no solo el nombre del Padre, sino también el nombre de la Madre, y difundan el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.